Bueno, entonces continuamos con la explicación del ciclo del carbono. Y ahora vamos a hablar de lo que son los flujos de carbono en el planeta. Entonces, en primer lugar, consideremos que existen unas emisiones de dióxido de carbono que se dan de manera natural y esas consisten, por ejemplo, en la respiración de los microorganismos, en la descomposición de la materia orgánica del suelo, en la descomposición de la necromasa, que es prácticamente lo que existe en la parte superior del suelo, y la respiración de microorganismos superiores, y en el intercambio de gases con el océano. Y además, bueno, entonces serían como esas serían las fuentes naturales. Las fuentes antrópicas entonces serían la combustión de combustibles fósiles o la combustión de fuentes energéticas fósiles que ya están en las profundidades de la Tierra o del océano, las derivadas del uso de la Tierra. Entonces, por ejemplo, la liberación, lo que yo les mencionaba ahorita de la deforestación, por ejemplo, es una de las actividades que ocasiona la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera, o los cambios de uso de la tierra, por ejemplo, que ya no se utilice para cultivar, sino que se utilice para ganadería, o que ya no sean bosques, sino que sean ¿qué es? Que no sean bosques, sino que sean para el cultivo de alimentos. Entonces, o el cultivo de biocombustibles, por ejemplo. Entonces, esos cambios en el uso de la tierra son los que han ocasionado también las emisiones antrópicas. Cuando hablamos de microorganismos telúricos, nos referimos a microorganismos que existen en el suelo, ¿listo? O en la tierra. Además de las emisiones que se dan, entonces ya sabemos, reservorios, depósitos de carbono. ¿Qué es lo que hay y dónde se encuentra? Profe, ¿será que la puedes dejar en anterior? Ya, espera un momentico. Ya hablamos de lo que son los depósitos de carbono en el planeta, o sea, dónde se encuentran las principales fuentes de carbono en el planeta. Ya hablamos de cómo se libera ese carbono a la atmósfera, ¿cierto? Entonces, las emisiones que se ocasionan de carbono. Y ahí es donde dices que me detenga. ¿Ya puedo continuar? No. Espera, profe, un momentico. Un momentico. Ah, El juicio es el acto intelectual que afirma o niega la establección de la unidad existencial rota por la extracción. Ya, profe. y además de tener los flujos de carbono, o sea, las emisiones que se ocasionan de carbono, pues también tendríamos que hablar de aquellas formas en las que el carbono vuelve a ser fijado en las estructuras orgánicas y vuelve a ser fijado en el suelo o en el océano. Entonces, hay unos sumideros naturales de carbono que son, por ejemplo, la fotosíntesis de los vegetales terrestres. Entonces, esa fotosíntesis ocasiona que se absorba el dióxido de carbono y que a su vez pues, se pueda liberar el oxígeno. Entonces, esa fotosíntesis que se da a nivel de los vegetales terrestres, la mayor reserva de carbono, o sea, la mayor cantidad de carbono que se logra fijar, queda en la vegetación de los árboles, o sea, principalmente en los árboles, y principalmente en los ecosistemas de tipo bosque. ¿Listo? En los bosques son las mayores reservas de carbono a nivel
terrestre de carbono, pues, las mayores reservas. Y la otra fuente o el otro sumidero natural es el intercambio que ocurre con los océanos. ¿Por qué razón? Porque los océanos absorben el dióxido de carbono también, y también pues a nivel de los procesos que se desarrollan por fitoplancton o por el movimiento de las masas de agua, y también digamos que la sedimentación de los compuestos orgánicos que existen en el océano, pues esta digamos que puede conservarse a nivel de reservas que inclusive son efectos que ocurren a escala geológica. Entonces las mayores reservas de carbono que han ocurrido pues se dan porque se han presentado a nivel de millones de años, y pues su liberación es muy difícil, pero también su fijación pues se da por muy largos periodos de tiempo. Sin embargo, que se dé de manera natural esta fijación de carbono, tanto a nivel continental o terrestre como a nivel oceánico, no compensa, por la escala de tiempo, no compensa la cantidad de emisiones que se están generando hoy en día, o la tasa o la escala de tiempo a las cuales se están liberando esas emisiones de carbono a la atmósfera. O sea, estos procesos que se dan de manera natural y que fijan el carbono no ocurren a la misma escala de tiempo que ocurre la liberación de emisiones en la atmósfera. Y esto por eso se considera que no alcanza a compensar esas emisiones. Por otra parte, se dice que la biomasa vegetal que se produce en el año o que se produce por año y cuya tasa de renovación es de aproximadamente 30 años, es decir, que la cantidad de biomasa que existe a nivel planetario y que normalmente tiende a renovarse cada 30 años, o sea, la misma cantidad, pues tiene, pues, digamos que también es una reserva de carbono, pero es una reserva que constantemente se está liberando. Entonces, por esa razón, se considera que el balance de fijación frente al balance de emisión del carbono, pues no varía. Entonces, por esa razón se considera cero. ¿Cómo se da esa biomasa vegetal? Pues en términos, por ejemplo, de producción de alimento. Pues el alimento se produce, pero también se consume. En términos de combustión energética, así como se extrae la reserva, pues se está liberando. Entonces no hay una fijación como tal. Lo hablamos principalmente a nivel, por ejemplo, de combustibles agrícolas, por ejemplo, la cascarilla de arroz, o por ejemplo, la madera, la leña. Entonces, como también se quema para generar energía, estos también son energéticos o combustibles, entonces prácticamente su fijación pues tiende a ser cero, porque pues se está liberando también. Y el aprovechamiento forestal, dado que pues muchas de las plantaciones que se hacen de árboles pues son o están orientadas a su aprovechamiento forestal, es decir, por eso hablamos de 30 años básicamente de renovación, que es la cantidad de tiempo que puede permanecer un bosque secundario en crecer y en tener cierta madurez para poder ser aprovechada su madera en el caso de los bosques plantados. O inclusive la cantidad de años en las que puede permanecer un bosque que tiende a ser conservado, que se aprovechan sus productos forestales no maderables. Entonces, vuelvo a poner el ciclo del carbono. Ya entendemos un poquito más cómo se dan estos procesos en todas las estructuras. Ya sabemos qué procesos se dan en términos de la biomasa vegetal, qué procesos se dan en términos de emisión de CO2 a la atmósfera, que unos se dan por fuentes naturales y otros por actividades del hombre. También sabemos qué es lo que ocurre en términos oceánicos o de corrientes de agua en relación con la circulación del carbono, ¿cierto? Ya sabemos que se generan unos sedimentos de carbono que se dan a nivel terrestre, pero también en las profundidades del océano, que hay un gran repositorio de carbono en los suelos y bueno, que hay una serie de organismos, tanto a nivel terrestre como a nivel marino o oceánico, que se están encargando de ese intercambio de dióxido de carbono, ¿cierto?
y de fijación del dióxido de carbono. Entonces, lo principal es que este ciclo es muy importante porque ha definido y digamos que ha tenido una influencia muy grande sobre los procesos que se están dando a nivel atmosférico en términos de la variación del clima. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante conocer estas reservas de carbono y los procesos que ocurren en términos de superficie y en términos del suelo para lograr generar la mayor fijación de carbono y compensar esas descargas que se están realizando o controlar estas descargas disminuyendo estas actividades o la generación de gases por estas actividades. Entonces no es la única manera en la que se encuentra el carbono, también existen otros gases, el metano, los hidrofluorocarbonos, los... ¿qué otros? En este momento no tengo presente más. Pero esos serían como los gases carbonatados que están siendo liberados a la atmósfera producto de las actividades del ser humano. Entonces, chicos, esto en términos pues, de ciclo de fósforo y ciclo del carbono. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? 20 minutos, profe. 20 minutos, listo. Entonces, les voy a explicar en qué consiste el taller. ¿Están viendo mi página? No, señora, sigue en el ciclo. Ah, bueno, perfecto. Voy a ingresar esa aula virtual. Si quieren, si pueden ingresar, varios de ustedes. Voy a dejar de grabar, bueno.